Saludo muy especialmente en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de los que hacen parte de estas clases, de este curso especial de Misión Fe. Y estamos llegando a la última clase de este segundo nivel. Y en este caso hablaremos sobre un tema que tiene que ver solo con una palabra, pero una palabra tan amplia, tan profunda, que aunque la palabra solo tiene 4 letras, pero es un tema supremamente profundo y lo tocaremos de una manera básica, pero muy puntual, y que estoy seguro podrá bendecirnos y edificarnos. El tema es Dios. Allí en sus manuales, en la página 23 en adelante, hablaremos sobre este tema, Dios. Alrededor del mundo existen una serie de creencias y conceptos acerca de Dios. Y vamos a ver en este estudio algunos de esos conceptos, no sin antes leer lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note eso. Unas cualidades impresionantes. El Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible en su esencia, que es único, que es sabio Dios. A Él sea el honor y la gloria por siempre. Amén. Pero cuando nos remitimos alrededor del mundo y buscamos una explicación acerca de quién es Dios, encontraremos diversos pensamientos acerca de Dios. Básicamente se encuentran algunas creencias como lo son el monoteísmo, el panteísmo, el politeísmo, el no teísmo, el desconocimiento de Dios y el ateísmo. Cada una tiene al menos una posición, un concepto, un pensamiento acerca de Dios. En cuanto al monoteísmo, y si usted va a estar muy atento a esta clase, notará que iremos desde lo general hasta lo específico, desde lo global hasta lo particular. Cuando hablamos del monoteísmo, es la creencia en un solo Dios creador. Esta es una de las fuentes, de las bases, de los cimientos del monoteísmo, que ese solo Dios, único Dios, es el creador de todo. A nivel mundial hay 3 grandes ramas monoteístas, es decir, 3 grandes religiones que se consideran monoteístas porque creemos en un solo Dios, creador. Pero dentro de estas 3 están, número 1, el judaísmo, que creen en el eterno, en el Jehová para los cristianos del Antiguo Testamento, en Yahvé, cuyo nombre es YHWH, obviamente esas son letras al español, pero es el Yod Hei Bad Hei, que tiene que ver con el tetragramatón. Y cuando se les habla del judaísmo, se está hablando de el Dios eterno, del Dios de la Torá, del Dios del Tanakh, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, y la religión del judaísmo. En este caso, quiero hacer explicación de algunos términos que acabo de mencionar. Cuando se habla del tetragramatón, son esas letras hebreas que conforman lo que se llama el nombre impronunciable de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la Torá o el Tanakh, se habla de la Biblia para nosotros, pero solamente en el caso de la Torá, lo que tiene que ver los primeros 5 libros de la Biblia, y el Tanakh sería el Antiguo Testamento hebraico. Con base a lo que la Biblia narra, donde se habla de un solo Dios en el Antiguo Testamento, ellos, y tanto en la Biblia como en la Torá, como en los primeros 5 libros, ellos creen en lo que se llama judaísmo, y dentro del judaísmo son monoteístas, creen en un solo Dios, y este Dios es conocido como el Eterno, del cual proceden todas las cosas. En segundo lugar está el islamismo.
cuyo Dios es conocido como Alá, que significa el misericordioso. El libro principal de texto del islamismo es el Corán. El Corán. Ellos también creen en un solo y único Dios, pero vale aclarar que Alá no es el mismo Jehová. Alá no es el mismo Dios de el Tanakh, de la Biblia hebrea. Alá no es el mismo Dios. Ellos son islamistas y creen en un solo y único Dios, llamado Alá. También está el cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo hablamos de estas creencias, de esta fe a nivel mundial, donde entendemos que Jesús es Dios manifestado en carne, es el Creador y a la vez el Salvador, el único Dios que se hizo hombre, aquel Dios del cual leíamos que en sí mismo es invisible, se hizo visible cuando se hizo hombre. Esta es la fe general en cuanto al cristianismo, pero como veremos más adelante, dentro del cristianismo también hay algunos conceptos diferentes respecto a Dios. En cuanto al panteísmo, ¿qué es el panteísmo? El panteísmo, en términos básicos, es creer que todo es Dios y Dios es todo. Escuche, todo es Dios y Dios es todo. Es decir, la naturaleza es Dios, el hombre es Dios, los animales son Dios. Todo es Dios y Dios es todo. Es una mezcla de filosofía y algunos conceptos de religiones orientales. Es como una mezcolanza y dio como resultado el panteísmo. En el panteísmo, así como el hombre es considerado Dios, los animales también son considerados dioses. Esto es, en esencia, el panteísmo. En tercer lugar está el politeísmo. Ahora, cada vez que se ve la palabra teos o teísmo, teos es Dios, una palabra griega para Dios. Entonces, el monoteos, monoteísmo, un solo Dios, panteísmo, todo es Dios y Dios es todo, y politeísmo es creer en muchos dioses. Una de las religiones politeístas, que a la vez es una mezcla también de otras creencias, es el hinduismo. Su máximo dios es llamado Brahman, y aunque en el hinduismo alegan ser monoteístas, tienen al menos 330 millones de dioses, los cuales, según dicen, son representaciones de poderes y funciones de un solo Dios, que en este caso es Brahman, pero tienen por lo menos 330 millones de dioses distintos. Además de ellos, creen en lo que se llama una trimurti o una triada de dioses principales que son Brahma, Shiva y Vishnu. Según dicen en el hinduismo, estos hacen parte de este gran dios principal, que sería Brahman. En otras palabras, son una mezcla de monoteísmo, porque ellos piensan y dicen y alegan a la vez creer en un solo Dios, son monoteístas, pero a la vez tienen una mezcla de panteísmo, porque en el hinduismo se considera que, por ejemplo, las vacas o las ratas, en este caso, son sagrados, los animales, y también politeísmo, porque hay varias imágenes, por lo menos 330 millones. Luego encontramos el no teísmo. El no teísmo no enseña acerca de Dios. No lo niega, pero lo ignora. Hay algunas religiones, entre ellas el budismo, donde en el budismo original, una religión como esta no enfatizaba en el hablar acerca de un Dios como tal. Aunque con el paso del tiempo, los budistas han llegado a ver a Siddhartha Gautama, considerado el Buda o el iluminado, como Dios. Es decir, el no teísmo es un tipo de creencia donde no se hace énfasis en la existencia de un creador, pero de alguna manera se han convertido en idólatras con el paso del tiempo. Luego está el desconocimiento de Dios. Para ellos, yo le he llamado el desconocimiento de Dios, porque para ellos la idea o la creencia de Dios no es conocida y carece de importancia. Existe una religión, entre ellas el taoísmo, que
en su lugar, en lugar de enseñar acerca de un creador como un ser que es Dios, ya sea un ser tangible, un ser personal, ellos no interpretan de esa manera. Ellos lo interpretan desde el punto de vista que existe algo que a ellos le han llamado el Tao, que es camino, es decir, cierta clase de voluntad, providencia o misteriosa fuerza cósmica que lo causa todo. Esto es el Tao. Ellos dicen, en cierto modo, y resumiendo y simplificando esto, que provenimos del Tao, que es el camino, que es esa providencia, esa fuerza, esa voluntad misteriosa y cósmica que lo causa todo, de donde viene todo. Y también está algo que le han llamado el Te, el Tao Te. El Te es poder, es decir, lo que lo regula todo. En este tipo de religiones no se habla acerca del concepto de Dios como tal, de un Dios creador con el que se puede relacionar, con el que se puede tener contacto, sino que prácticamente es como una energía, una fuerza. Y en último lugar tenemos también el ateísmo. Cuando hablamos del ateísmo se habla de esta creencia que niega la existencia de Dios. Para ellos, Dios es creado, imaginado o inventado por la mente del hombre. Y está muy ligado a la parte filosófica, a la filosofía ateísta como tal. Muy bien, esto en términos básicos acerca de los conceptos de Dios alrededor del mundo. De allí se desprenden prácticamente todas las demás, incluido el agnosticismo, donde no necesariamente se niega la existencia de Dios, pero se habla de que se desconoce, se ignora esa presencia y hasta que no hayan pruebas como tal, entonces no se puede decir que no existe, pero tampoco se puede aceptar que existe. Y vemos cómo alrededor del mundo el ser humano como tal tiene diferentes conceptos y es con algunos de ellos muy difícil explicar la idea de Dios, sobre todo por ejemplo al taoísmo, donde para ellos no existe un ser supremo como tal, sino una fuerza, un Tao Te, que es como una fuerza impersonal que lo controla todo. Para ellos realmente hablarle de Dios es como hablarles de que la energía, de que la electricidad es un ser con el que se puede tener una relación. Algo tan ilógico como eso les suena decirles tenemos que creer en Dios, amar a Dios o buscar a Dios. Pero cuando analizamos más profundamente siempre vamos a darnos cuenta que Dios, el Dios de la Biblia, aquel Rey de los siglos, aquel ser inmortal, invisible, aquel todopoderoso, siempre ha tenido unas serias intenciones de dejarse conocer y relacionarse con el hombre. Tanto que la Biblia claramente menciona que Él se ha dado a conocer aún por medio de las cosas hechas, de modo que no tengamos excusa. Ahora, en cuanto a las dinámicas sobre este primer aspecto, vamos a tener que pensar entonces en esas propias palabras lo que cada uno creemos acerca de lo que es Dios. Y creo que uno de los términos más comunes en cuanto a lo que para nosotros es Dios sería sencillamente el hecho de que Dios es un ser supremo, un ser todopoderoso, un ser que está en todas partes. Y cuando alguien habla de Dios, en especial desde el punto de vista del cristianismo, él tiene tres particularidades que lo hacen único. Número uno, que para ser Dios, Él es omnipotente, es decir, todo lo puede. Número dos, Él es omnipresente, que está en todo lugar y en todas partes. Y número tres, que Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe y todo lo conoce. Además de ser el creador, además de ser soberano, que está por encima de todos. En Judas 1.25 dice, al único y sabio Dios. La Biblia, de principio a fin, incluso en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se presenta a Dios, al único y sabio Dios, dice, nuestro Salvador. Como lo dijimos al principio, este Dios que es invisible, se encarnó, se hizo hombre para traernos salvación y redención. Y dice, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este texto es muy concordante
con el pasaje leído en 1 Timoteo 1:17. Ahora, posteriormente, ahí en sus manuales, ustedes van a observar que se les pide que escriban por lo menos 2 versículos que le llamen la atención, que hablen acerca de Dios y escribirlos con su respectiva cita bíblica y explicar por qué le llaman tanto la atención. Porque la Biblia, particularmente, nos presenta a Dios como un ser real, un ser todopoderoso, un ser que no es una fuerza, sino un ser personal, un ser que puede y quiere y tiene serias intenciones de conectarse con el hombre, darse a conocer al hombre, relacionarse con el hombre, bendecir y beneficiar al hombre. Y como Dios y como soberano, Él tiene claramente establecido normatividades, no solamente morales, sino incluso en el universo, y de Él procede todo, y hacia Él vamos, en el sentido de que tenemos que rendirle cuentas a Él, con la diferencia de que, como ya lo hemos visto en el sentido espiritual, quienes no están sujetos a su moral, a su palabra, a lo espiritual, son acreedores de esas consecuencias que Dios mismo estipula en su palabra. Pero quienes deciden ser fieles, entregarse a Él, vivir para Él, obedecerle a Él, aquellos llamados, aquellos que no objetan, aquellos que, aunque razonan, pero no ponen talanqueras, no ponen trabas para buscar a Dios, vivir para Dios, seguir a Dios. No solo creer en Dios, porque no basta con creer en Dios. La Biblia dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, es decir, aún las entes del mal creen en Dios, pero el punto es vivir para Dios, obedecer a Dios. Ahora, si avanzamos un poco, dentro del cristianismo existen varias creencias que difieren entre sí acerca de Dios. Es decir, existen no solamente conceptos acerca de Dios, sino que aún dentro del monoteísmo y dentro del cristianismo existen varias creencias que difieren entre sí acerca de Dios. Y vamos a ver algunas de ellas. Están, por ejemplo, la doctrina del unicitarismo, la del unitarismo, la del binitarismo y la del trinitarismo, que serían las básicas que quiero mencionar rápidamente. Por ejemplo, cuando se habla del unitarismo, escuche bien, unitarismo, es la creencia en un solo Dios. Y creo que en ese sentido la mayoría de cristianos estamos de acuerdo. El punto es que se cree en un solo Dios, el Dios de la Biblia, el creador, el hacedor. En este caso, el problema, y a partir de aquí es la gran diferencia, porque en el unitarismo se acepta la moral de Jesucristo, es decir, que era un ser con una vida pura, pero negando su divinidad. Es decir, no se acepta a Jesús como Dios. Dentro del unitarismo hay varias ramas teológicas que difieren entre sí, en muchos aspectos. Es decir, hay varias subdivisiones, pero siempre afirmando que hay un solo Dios y negando la divinidad de Jesús o calificándolo como un semidios. Entonces, cuando algunos, en especial los que me están escuchando y están siguiendo este curso especial, nos preguntásemos, ¿somos unitaristas o somos del unitarismo? La respuesta sería no, porque nosotros sí creemos que hay un solo Dios, pero también creemos que Jesucristo es ese mismo Dios revelado y manifestado. Entonces, no seríamos del unitarismo. En segundo lugar, estaría el unicitarismo. Este es realmente una creencia de un solo y único Dios, ese inmortal, ese invisible, ese todopoderoso Dios, que es omnipresente, todopoderoso, que es omnisciente, todoconocedor, que es omnipresente, que está en todas partes. Este único Dios es conocido en la Biblia como Espíritu. Juan 4:24, Dios es Espíritu, el cual se manifiesta o se da a conocer como Padre, porque Él es el creador, de Él procede todo, Él es el Padre, Hijo, en el sentido de que se hizo hombre, y Espíritu Santo, en el sentido de que esa es su naturaleza y esa es su esencia, Espíritu y Santo. Ahora, en el unicitarismo
se enseña la divinidad de Jesucristo, y esta es una de las cosas que hacemos mucho hincapié, somos unicitarios, y creemos en que Jesucristo es Dios, y enseñamos, creemos por la palabra, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas distintas, como lo veremos en un momento en el trinitarismo, sino títulos del mismo único santo e indivisible Dios. Es decir, son manifestaciones de un mismo Dios. No son tres personas distintas, sino un solo Dios que se manifiesta en tres formas distintas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ahora, la unicidad de Dios es universal. Todas las iglesias que predican la unicidad de Dios tienen la misma definición bíblica acerca de Dios. En siguiente lugar está el binitarismo. Dentro de la divinidad se considera, según el binitarismo, que hay dos personas, el Padre y el Hijo. Estos son los binitarios. Creen que Dios existía y que envió una parte de sí mismo a la tierra, elemento que fue Cristo, ya que en su concepción Jesús es solo la mitad de la divinidad, aunque aceptan su deidad. Pero aquí está el detalle. Ellos ven al Padre por un lado, al Hijo por el otro, y por eso se llaman binitarios. Y en siguiente lugar está el trinitarismo. Esta es la creencia en lo que se conoce como la unidad de Dios. Escuchen, no son unitarios, no son unicitarios, son trinitarios. Ahí está el trinitarismo. Se cree en lo que se llama la unidad de Dios. Se le podía bien llamar la doctrina de la unidad de Dios. Describe que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Se considera a Jesús como la segunda persona de la Trinidad y se dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que a la vez no son tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Ahora, dentro del trinitarismo, teniendo en cuenta que el trinitarismo, si usted lo hace realmente con profundidad, con sinceridad y hace el rastreo, el origen del trinitarismo comienza en el catolicismo y fue impuesto como dogma, como doctrina en el famoso Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y todos, como veremos más adelante, realmente ahí es donde radica el problema, que el trinitarismo como tal comienza bajo una concepción, bajo una imposición, y más no bajo una enseñanza bíblica y apostólica. Dentro del trinitarismo hay varias concepciones que de igual manera difieren entre sí. Es decir, aún dentro del trinitarismo hay varios conceptos de trinitarismo. Entre ellos está la concepción trinitaria del mormonismo acerca de Dios. El mormonismo cree que la divinidad está compuesta por tres seres separados en cuerpo. Es decir, el trinitarismo popular ve a Dios como una especie de triángulo o tres personas distintas que conforman un solo Dios verdadero. Pero en el mormonismo se ve tres seres separados en cuerpo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero unidos en propósito. Y hacen parte de un trinitarismo también. Ahora, si nosotros avanzamos en nuestro estudio, vamos a encontrarnos varios detalles que en este curso básico vamos a tener que analizar. Para retomar todo lo anteriormente dicho, podemos decir que el panteísta dice Dios es todo y todo es Dios. El ateísta dice Dios no es el todo y no existe Dios. El politeísta dice Dios son todos y todos son Dios. El unitarista dice Dios lo llena todo, pero toda la deidad no está en Jesús. Este es el unitarista. El cristiano dice todo no es Dios, pero Dios está en todo. La Biblia dice todo y todos no son Dios, pero Jesús es Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nosotros creemos. Jesús es el Dios todopoderoso, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, aquel que se hizo hombre. Ahora, en Deuteronomio 6:4 está uno de los textos clásicos llamado el Shema Yisrael. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es en singular, uno es. Ahora,
Obviamente este es un estudio básico, pero muchos tratan de tomar aún este mismo versículo para mostrar una pluralidad. Ahora, no obstante, aún en la traducción, la singularidad es muy notable. Uno es. No uno son, uno es. Muy bien. Si vamos a avanzar un poco más en cuanto al tema de Dios, no se puede tocar el tema de Dios sin remitirnos al libro sagrado por excelencia, del cual hemos hablado desde nuestro primer nivel, el cual no solo habla acerca de Dios, sino que fue, según la creencia cristiana bíblica, fue inspirado por Dios mismo. La Biblia, la palabra de Dios. Veamos algunos versículos tomados de diferentes partes de la Biblia que hablan acerca de Dios y nos dan definiciones claras acerca de Él. Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todopoderoso Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Es Dios mismo quien testifica que no hay dioses en su deidad. Él es el único Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien de mi mano libre, o no hay quien pueda librar de mi mano. Estos versículos de la Biblia enseñan que Dios es uno, es decir, es único, es solo, soberano, que está por encima de todo, sin acompañantes en su deidad y sin igual. Él es el Todopoderoso. Esto habla de su unicidad. La doctrina de la deidad, la doctrina de la piedad, el misterio de la piedad, es que Dios se hizo hombre y ese Dios es único en todo el sentido de la palabra. Al observar los siguientes pasajes bíblicos, podemos determinar con certeza que toda la Biblia siempre habla de un único y sabio Dios. Ahí le recomendamos leer Isaías 44:8, 45:5, Romanos 3:30, Efesios 4:4, 1 Timoteo 1:17, 6:16 de 1 Timoteo, Santiago 2:19, Judas 1:4 y 1:25, el único capítulo y el versículo 4 y el versículo 25 de Judas. En resumen, Dios es eterno, según lo dice la palabra de Dios en Isaías 40:28. Solo Dios es eterno en el sentido de que Él no tiene alguien que le preceda, es decir, antes de Él no hay nadie más. Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero, Él es el último. Él es el alfa, Él es la omega, Él es eterno en todo el sentido de la palabra. Isaías 40:28. Un apologista que hace unos días falleció, pasó a la eternidad, llamado Rabbi Zacarías, decía algo muy interesante. El único ser cuya existencia se debe a sí mismo es Dios. Dios es eterno. Número 2, todopoderoso. Génesis 17:1. Él es el que todo lo puede. Todo conocedor, Jeremías 18:23, Salmos 139:4. Omnipresente, Salmos 139:7 al 12 y Proverbios 15:3. Él es santo en su naturaleza, atributos y propósitos, 1 de Pedro 1:16. Posee deidad absoluta e indivisible. Es invisible, Dios es incorpóreo, Dios como Dios en su naturaleza no tiene cuerpo, pero por lo tanto sin limitaciones. Es decir, Él no está limitado al espacio, Él lo llena todo. En su esencia, Dios es espíritu, según Juan 4:24. Ahora, y aquí surge una pregunta interesante. Si Dios entonces es espíritu, o sea, invisible, la pregunta es, ¿cómo fue que se dio a conocer a los hombres? ¿Cómo fue que el invisible se hace visible o se patenta? La Biblia menciona varias maneras como Dios se ha dado a conocer a los hombres desde la antigüedad. Y escuchen, la Biblia menciona varias maneras como Dios se ha dado a conocer a los hombres desde la antigüedad, entre ellas lo que se conoce en teología como teofanías, que son esas manifestaciones físicas, corpóreas de Dios. Y también la manifestación más grande, que se podría llamar la teofanía más grande, que es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios, en Hebreos 1:1 al 2.
Se lo recomiendo. Hebreos 1, 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta es su teofanía, su manifestación. ¿Qué es teofanía entonces? Es una forma visible y corpórea en la cual Dios mismo se manifiesta para revelarse o darse a conocer. En el Antiguo Testamento, en Jueces 13:3 y en otros pasajes, se habla del ángel de Jehová, que en muchas ocasiones no era otro que Dios mismo. Escuche, así como le pasó a Abraham en una ocasión, donde Dios mismo se aparece acompañado de unos ángeles. Y escuche bien, también se manifestó y se dejó ver, se patentó a través de la zarza que ardía en Éxodo 3:2, esto a Moisés, al pueblo de Israel en columna de nube de día, en columna de fuego de noche, en Éxodo 13:21 al 22. Ellos sabían que ahí estaba Dios en esa teofanía temporal, manifestación física, visible, corpórea y temporal. Ahora, su mayor manifestación eternal en este caso es cuando Dios se manifestó en carne, cuando Dios se hizo hombre. Le hace Juan 1:14 y 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este Dios piadoso se hizo hombre para redimir al ser humano. Juan 1:14, el verbo, aquello que era invisible, se hizo carne. Ahora, también se habla de el Hijo de Dios, y en este momento voy a compartir algunos términos para ir redondeando el asunto. El Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, no se refiere a un Dios diferente, al Padre o al Espíritu Santo, como algunos lo ven, sino que se habla literalmente del cuerpo en el cual Dios se manifestó. Véase Hebreos 10:4 y 10:10 de Hebreos. También se habla de el Cordero de Dios, en Juan 1:29, es decir, a través de ese cuerpo que Dios mismo formó por obra y gracia de su Espíritu Santo para poder hacer en él ese sacrificio perfecto. También se le llama el siervo en Isaías 53:11 y Filipenses 2:7. Se le llama la carne en la cual Dios mismo se manifestó para darse a conocer, según Hebreos 2:14 y 10:20. Ahora, por medio de su cuerpo, Él vino a efectuar la redención o paga por la salvación de cada ser humano que acepte su sacrificio, recibiéndole como Dios, como Salvador personal. Es decir, Dios, al formarse un cuerpo y al hacerse hombre, lo hace con un propósito. Lo que se llama Hijo de Dios, entonces, es el cuerpo en el cual Dios mismo se manifestó. Una nota importante, la Biblia no dice Dios el Hijo, como si fuera otro Dios. Tampoco habla de el Hijo eterno, como algunos así lo creen, pero sí habla de el Hijo de Dios en Lucas 1:35, es decir, ese cuerpo en el cual Dios, el Todopoderoso, el Eterno, se manifestó. Cuando la Biblia hace referencia a la diestra de Dios, que ese es otro término interesante, siempre que se usa esta frase, esta misma palabra o esta expresión diestra de Dios es muy polisémica. Tiene el mismo significado aplicado a Dios, porque cuando hablamos de un Dios que en esencia no tiene límites, un Dios que en esencia lo llena todo, ese significado es de poder, dominio, majestad y autoridad. En el sentido de Dios no es literal en el sentido de derecha, porque como Dios no tiene una derecha ni una izquierda. Ahora, cuando se refiere a Dios, porque Él es infinito, Él es simbólica y representa una posición de señorío y de autoridad, según Hebreos 1:3. Ahora, esto lo iremos mirando más adelante de esta manera. ¿Cuál es nuestra fe? Creemos en que Dios mismo se ha revelado. Esto es lo que creemos. Dios mismo, no otro. Dios mismo se ha revelado o dado a conocer a los hombres, según Isaías 43:10. Y Él lo ha hecho a través de sus manifestaciones, es decir, las formas como Dios se ha dado a conocer. Como Padre en la creación, en Efesios 4:6. Como Hijo, ese mismo y único Dios en la redención, en Isaías 7:14. Por favor, lea esos versículos. Como Espíritu Santo en la regeneración o derramación, y en este caso es el tiempo en el que vivimos, en Tito 3:5. Ahora,
Por supuesto que avanzando un poco más, tenemos que hablar de un tema muy fundamental, como es la deidad de Jesús y el nombre de Dios revelado. La Biblia dice en Colosenses 2:9, hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, referente a Jesucristo, es de suma importancia saber que Jesús, era tanto Dios como hombre. Por ello se habla de la doble naturaleza de Jesús. Recuerde hasta aquí. Somos monoteístas, dentro del monoteísmo somos unicitarios porque creemos que Jesús es Dios todopoderoso, Él mismo es el Padre, Él mismo es el Hijo, Él mismo es el Espíritu Santo, y ahora mismo Él mismo, cuando ascendía, dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo dijo que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Nosotros creemos en Él y sabemos que cuando Él estuvo en la tierra, Él tenía lo que se llama doble naturaleza. Esta es la razón por la cual muchos se confunden. Cuando Jesús se manifiesta, Él en algunas ocasiones habló como Dios, por ejemplo en Lucas 7:48, pero en otras ocasiones habló como hombre, por ejemplo en Marcos 13:32. Léase bien. En ocasiones la gente se refirieron a Jesús como un hombre en Mateo 13:53 al 56, pero en otras ocasiones, cuando alguien tenía revelación de quién era Jesús, se refirieron a Él como Dios, por ejemplo en Juan 20:28 y Juan 21:17. Sabiendo que la Biblia siempre ha hablado de un solo Dios, no pueden haber 2 dioses, pero a Jesús se lo reconoce como el único Dios. Sabemos que solo hay un nombre sobre todo nombre, que trae salvación, según Mateo 1:21, Hechos 4:11 al 12. Ahora, esto lo habíamos estudiado de alguna manera en el tema del bautismo. En Juan 5:3 Jesús declara: yo he venido en nombre de mi Padre. Juan 17:6 expresa que Jesús reveló el nombre del Padre. Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Esto quiere decir que Jesús es el nombre sobre todo nombre, lo que enseña evidentemente que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Filipenses 2:9 al 11. Jesús es el nombre del Dios revelado. Ahora, obviamente este es un tema profundo, un tema aparte, que pudiéramos compartir y que ya he compartido algo al respecto en el canal de YouTube. Pero lo que quiero en este momento es abordar algo más sobre esto. Nuestra fe está basada en las Sagradas Escrituras. Creemos que Jesús es el Padre, y esto sí quiero hacerle mucho hincapié. Nuestra fe está basada en las Sagradas Escrituras, y quiero hacer un hincapié en esto. Creemos que Jesús es el Padre, creemos que Jesús es el Hijo y creemos que Jesús es el Espíritu Santo. Hay quienes dicen que nosotros los unicitarios negamos al Padre, que negamos al Espíritu Santo. Eso es falso. Nosotros, como unicitarios, creyentes del Dios único y todopoderoso, sabemos que Jesús es el Padre, Jesús mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo. Ahora, básicamente, Jesús como Padre lo encontramos en Isaías 9:6. La profecía dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El problema no está cuando se habla de que Jesús es hijo. Dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Sería conocido como aquel admirable, número 1. Número 2, consejero. Número 3, Dios fuerte. Por eso no hay lugar a dudas de que Jesús es Dios fuerte. Pero también Padre eterno. El Padre eterno. Jesús, el Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 9:6. Ahora, esta profecía mesiánica que aparece aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6, fue dicha por el profeta Isaías declarando la divinidad de aquel ser que nacería alrededor de más de 700 años después, cuando él dice Dios fuerte, pero también dice que ese ser que nació, según Mateo 1:21 al 25, es también el Padre eterno. Jesús es el Padre eterno. Por esa razón, en Juan 10:30, en Juan 14:6, los versículos 7, el versículo 9, claramente, evidentemente, Él se muestra de esa manera. Él claramente menciona: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora,
La Biblia dice, nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que Jesús es el Padre manifestado, porque solo un padre puede dejar huérfanos. En una ocasión Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Padre eterno, Jesús mismo, estaba hablando allí como Padre, siempre teniendo en cuenta que Él, como hombre, hablaba en algunas ocasiones y como Dios hablaba en otras ocasiones. Ahora, Juan 14, 18 nos muestra sin lugar a dudas que Jesús es el Padre. Jesús como Padre dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, 58, Él es el eterno, el Padre eterno. Jesús como Hijo, en Filipenses 2, 5 al 8, nos menciona algo interesante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién lo despojó? Nadie. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló ¿a quién? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hijo, él nació de una mujer, y se le conocía como el Hijo del Hombre. Mateo 1:16, también capítulo 8, versículo 20. Jesús como Espíritu Santo. La Biblia dice, porque el Señor, hablando de Jesús, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En 2 Corintios 3:17. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recuerde que hablamos de que no hay tres espíritus, hay un Señor, una fe, un bautismo, pero hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que solo hay un Señor, su nombre Jesucristo. La Biblia enseña claramente que Él es el Espíritu. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La manera como Él viene a nosotros es a través de su Espíritu Santo. Jesucristo en su ascensión dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros en tiempo presente continuo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. La pregunta es, ¿cómo está con nosotros todos los días si físicamente Él se fue? La respuesta es, a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, y este es un texto revelador, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Escuche, está hablando del Espíritu, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, hablando de Jesús, que moraba con ellos, y estará en vosotros. El Señor dice de la siguiente manera, el Espíritu de verdad que está con vosotros. En ese entonces Él estaba con ellos, con sus discípulos, pero la promesa es que estaría en ellos, y así fue, tal como lo había prometido, cuando el mismo Espíritu de verdad descendió sobre ellos y entró en ellos el día de Pentecostés. Ahora, para meditar, hay algo que les mencioné hace un momento llamado la doble naturaleza de Jesús, como hombre y como Dios, solo por poner algunos ejemplos. Como hombre, Jesús tenía alrededor de 30 años, en Lucas 3:23. Como Dios dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58, hablando de su eternidad. Como hombre nació, fue niño, fue joven, creció y murió. Lucas 2:40 y capítulo 23, versículo 46. Como Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, según Hebreos 13:8, Apocalipsis 1:8, no tiene cambios ni variación, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como hombre dijo, tengo sed, en Juan 19:28. Como Dios convirtió el agua en vino, en Juan 2:1 al 11. Como hombre, él tenía hambre, en Mateo 21:18, pero como Dios multiplicó los panes, en Mateo 14:13 al 21. Como hombre, dijo, dame de beber, en Juan 4:7. Como Dios, Él da un agua que quita la sed del alma, en Juan 4:10 al 14. Este fue uno de los aspectos que tocamos en una de nuestras clases.
Ahora, como hombre dormía dentro de la barca en Mateo 8:23, como Dios reprendió al viento y al mar y se calmó. Mateo 8:24 y el versículo 27. Como hombre Jesús lloró. Recuerde, Juan 11:35. Como Dios, Jesús resucitó a Lázaro. Juan 11:43 al 44. Con una voz de mando, aquella voz que trae resurrección, Jesús habló. Como hombre Jesús murió. Juan 19:30. Pero como Dios, Jesús resucitó. Lucas 24:5 al 6. Muy bien. Entonces, podemos concluir con ustedes. Hay un poema que les compartimos ahí en los manuales, la letra de una bella canción clásica que dice: lo divino en lo humano cobró vida. Esta canción es una canción clásica que dice: y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Y luego nos deja una lección: al que debo yo servir vino a servirme, al que debo yo buscar me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero, por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio comenzó en el pesebre, hablando de ese Dios que se hizo hombre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza, do pudiera su cabeza reposar. Hermanos Chacón escribieron este cántico maravilloso, esta letra preciosa, este himno o esta canción. Concluyendo, el Dios Todopoderoso de la Biblia siempre ha querido darse a conocer. A nivel del mundo siempre hay diversos conceptos, aún dentro del cristianismo hay diversos conceptos, pero cuando nos acercamos a su palabra, la Biblia es muy clara. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No son dos, no son tres. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Les invitamos a buscarle a Él. Quien tiene a Jesús, en Jesús estamos completos. Cuando usted clama a Jesucristo, usted está hablándole al Padre, porque Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando usted busca a Jesús, usted está recibiendo nada más y nada menos que al mismísimo Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que un abrazo, bendiciones. Aquí concluimos nuestro estudio de este segundo nivel con esta clase intensiva, en esta ocasión con el tema Dios. Más adelante estaremos compartiendo otras lecciones y esperamos tenerles a ustedes. Un abrazo y bendiciones.